¿Qué tal, estimados maestros asistentes al taller? En esta sesión vamos a hablar un poquito más acerca de la elaboración de nuestra secuencia didáctica, toda vez que ya establecimos nuestros objetivos de aprendizaje. Para ello vamos a dividir este video en dos secciones. En la primera vamos a hablar un poquito acerca de cómo entendemos el álgebra como un lenguaje para que ustedes puedan emplearla usando su creatividad y su experiencia en implementar alguna actividad que pueda desarrollarla. Por otro lado, vamos a dar ejemplos de la manera de evaluar para que ustedes puedan plantear sus propias evaluaciones también con sus muchachos. Y vaya, ¿por qué nosotros tenemos la intención de ver el álgebra como un lenguaje? Porque es una manera de abordar el álgebra que de alguna forma resolvería, al modo de ver de los autores, los problemas que normalmente tenemos con esta asignatura. Por lo regular, nuestros muchachos hemos observado, tienen algunos problemas con el álgebra porque entendemos, no se comprende esta idea de que estamos trabajando con símbolos a la misma manera en la que trabajaríamos probablemente con un nuevo idioma o, o con una manera de escribir las cosas. Entonces, el pensamiento algebraico requiere de cierta abstracción por parte de nuestros estudiantes, por parte de nosotros inclusive, que nos ayude a manejar estos símbolos con plena certeza de que estamos trabajando con los significados de los símbolos. Vamos a irnos con varios ejemplos para dar un poco más de idea de qué es lo que nosotros esperamos, para que ojalá ustedes desde su perspectiva, con el nivel de los muchachos con los que trabajan y su experiencia, puedan plantear alguna actividad. Y bueno, primero, pensemos en el lenguaje algebraico para empezar. ¿Qué tenemos que decir acerca del lenguaje algebraico? Bueno, pues el lenguaje algebraico normalmente nos da la pauta para traducir algunas frases en español al lenguaje del álgebra, ¿verdad? El sistema de símbolos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos este tipo de problemas en donde se señala que un rectángulo tiene 4 unidades más que su ancho, entonces nuestra álgebra es bastante útil porque podemos emplear eh, la variable X y entonces podemos representar esta situación con estas formas, ¿verdad? Diciendo, por ejemplo, que el largo es X más 4, mientras que el ancho es X. Este tipo de problemas normalmente requieren de que nosotros impongamos alguna otra condición, por ejemplo, algún área definida para nuestro rectángulo, para poder nosotros determinar cuáles son los valores de la X, los valores posibles. En este tenor también han sido muy habituales los ejercicios como el doble de alguna cantidad, una cantidad aumentada en 5 unidades es 3 veces la misma cantidad, etcétera. Podemos plantear aquí muchas expresiones. Y en este sentido, por ejemplo, una bonita actividad que podríamos plantear con nuestros estudiantes, pensando que trabajamos con niños de sexto año de primaria o con muchachos de los primeros grados de secundaria, es aquel procedimiento, aquel juego en el que uno tiene que adivinar el número que uno está pensando. Por supuesto, esto tiene un sustento algebraico. Normalmente que en este juego comenzamos, por ejemplo, diciendo que nuestros estudiantes piensen un número y lo anoten en su libreta, ¿verdad? En su cuaderno. Entonces, piensa un número, nosotros estamos entendiendo que no podemos conocer ese número que se está pensando, pero podríamos llamarlo X. En este sentido, cabe destacar una frase que por allí se lee en la literatura, una anécdota de Einstein cuando era pequeño, en que le pregunta a su tío que era ingeniero en qué consistía el álgebra, porque él no sabía qué era el álgebra. Y entonces su tío le contesta, el álgebra es la aritmética del hombre perezoso. Llamas a lo que no conoces X y operas como si lo supieras. De alguna forma, este es como el espíritu del álgebra, ¿verdad? Entonces, ese número que no conocemos lo llamamos como X. Y entonces le decimos a los muchachos, ok, en un siguiente paso, súmale 4 unidades, ok. Entonces, nosotros no sabemos en qué están pensando, pero el número está representado por X más 4. Luego les pedimos, por ejemplo, multiplique el número por 2 en un siguiente paso. En esta situación estaríamos así, ¿verdad?
réstale el número que pensaste, por decir algo. Entonces le restaríamos el número que pensamos. Súmale 2. Entonces de nueva cuenta les podemos pedir, réstale 10, por decir algo. Entonces nos quedaría X. Y uno les puede decir a los muchachos, el número que tienes en tu libreta es precisamente el número que pensaste. Y bueno, ahí empieza como la emoción de los muchachos, ¿verdad? O incluso el último paso podría ser, para que todos nos dé lo mismo, réstale el número que pensaste y entonces obtendríamos, por supuesto, 10 y les decimos a los muchachos, a todos les dio 10. Entonces, plantear esta actividad con los estudiantes nos permitiría explicarles este procedimiento que estamos trabajando en este momento y poner de manifiesto el espíritu del álgebra, ¿verdad? Eso podría ser una primera actividad. Una segunda actividad para hablar de la importancia del lenguaje algebraico, y en este caso vamos a plantear la importancia de los símbolos de agrupación, los paréntesis, los paréntesis rectangulares, las llaves, etcétera. La jerarquía de operaciones inclusive, tiene relación con esta frase que se atribuye a Cortázar, que nos dice, si el hombre supiera el valor que tiene, la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. El texto Cortázar lo plantea como la importancia de la coma. Entonces, en este caso estaríamos asociando al lenguaje en español, a la escritura en español, la importancia de poner signos de puntuación, que su equivalente serían los símbolos de agrupamiento en álgebra, ¿verdad? Entonces, Cortázar plantea que si usted es un hombre, entonces va a gustar de poner la coma después de la palabra tiene, porque en ese caso dice, si el hombre supiera el valor que tiene, la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. Entonces, el hombre estaría siendo conocedor del valor que tiene él mismo, ¿verdad? Y entonces otras personas actúan en consecuencia. Si usted es mujer, entonces gustaría de poner la coma después de la palabra mujer. Si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda. Entonces, este pequeño ejercicio que Cortázar plantea en español, pues nosotros podríamos llevarlo a la práctica en el lenguaje algebraico. Y bueno, no hay una manera correcta de poner la coma, ¿verdad? Cortázar simplemente plantea el ejercicio para mostrar que el enunciado cambia completamente de significado si nosotros ponemos las puntuaciones en ese sentido. Y bueno, cuando nosotros utilizamos la jerarquía de operaciones es porque tenemos que decidir entre qué operaciones realizar primero y cuáles después, ¿verdad? Entonces, en un enunciado como este, hablando de números, en donde podemos obtener resultados distintos según lo que nosotros entendamos, podemos trabajar así. En este caso, si yo leo de izquierda a derecha el enunciado, 3 más 4 entre 2, pues la jerarquía de operaciones, lo correcto es escribirlo como 3 más 4 entre 2, que sería 3 más 2, que son 5, ¿verdad? Eso es lo correcto. Lo correcto de acuerdo a que ya se tiene una convención para resolver ese tipo de disputas. Porque si yo leo el texto de izquierda a derecha, pues entonces yo también podría pensar que el significado de la operación es esto que estoy poniendo yo aquí. Es decir, ahí ya tengo necesidad de poner paréntesis yo, que ya estoy muy diezmado, que mi mente ya está muy diezmada por la jerarquía de operaciones, ¿verdad? Y los símbolos. Tendríamos que escribir las cosas de esta manera. 3.5. Entonces da resultados diferentes, evidentemente, pero aquí podemos mostrar la importancia de usar los signos de agrupamiento. Entonces, si yo quiero dar cierto sentido a la frase, tengo que elegir dónde poner las comas, y entonces si yo quiero cambiar el sentido de la operación, tengo que poner paréntesis. Eh, es una manera de abordarlo, ¿verdad? Inclusive pueden trabajarse enunciados más sofisticados, pero bueno, cómo planteamos esta actividad en clase, pues también tiene mucho que ver con la creatividad de nosotros. Podríamos imaginarnos, por ejemplo, que yo utilizo, quizás si puedo mandarlos a hacer números o símbolos de madera con imán, y yo los pego en el pizarrón, y entonces mientras doy mi explicación, voy moviendo los objetos de cierta manera. Entonces eso podría ser un acercamiento didáctico para darme a entender en este sentido con los muchachos. Y bueno, hablando ya de objetos físicos,
pues incluso podría yo apoyarme de ellos para explicar cómo es que yo tengo que despejar alguna variable, que también son situaciones que normalmente les cuestan mucho a nuestros muchachos, si tengo operaciones como esta, ¿verdad? Entonces, en las ecuaciones también hay una dificultad, normalmente no se entiende que una operación, un objeto, un número en la izquierda tiene que cumplir con el papel contrario a la derecha, por ejemplo. Algunas veces, si multiplico todo esto por X, por ejemplo, tratando de resolverlo, y me quedo con esto, puedo dejarlo de esta manera, ¿verdad? Si quiero complicarle un poco más las cosas a la gente, pues inclusive podría pensar en las cosas así, ¿verdad? Entonces, si quiero despejar esta X o si tengo otra variable, déjenme modificar mi ejemplo, suponiendo que ustedes quieren despejar la X, la variable X de esta ecuación, para dar ejemplo de a lo que me refiero con pensar que los muchachos se hacen bolas en estos ejemplos, 2 entre menos X, y normalmente nos gusta pasar multiplicando, decir que pasamos, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que una ecuación es una especie de balanza en donde nosotros vamos a acomodar nuestros, los miembros de la ecuación y que siempre tiene que estar equilibrada, ¿verdad? O sea, si yo sumo una unidad a la derecha, siempre tengo que hacerlo a la izquierda, etcétera. Ustedes saben ya mucho de esto, ¿verdad? Seguramente ya lo han explicado también, ya lo han trabajado con sus muchachos. Y bueno, los errores a veces vienen también cuando uno quiere despejar esta variable y entonces el estudiante ya se encuentra aquí ante una disyuntiva. Tengo que pasar multiplicando la X. ¿Qué pasa con el signo? Tengo que cambiarle signo cuando la paso del otro lado. Cuando hay un mal entendimiento del lenguaje, la gente pasa multiplicando la X, por citar un ejemplo, ¿verdad? Y ahí no se comprende que lo que debe de cambiar en la expresión es la función que cumple el objeto que queremos despejar en la ecuación. En este caso, yo les digo mucho a mis estudiantes, esto es un menos X que está dividiendo, el menos forma parte de la X, entonces es un menos que debe de pasar multiplicando, si queremos pensarlo así. Ok. Y les planteo esta situación a propósito de que estamos hablando de usar los objetos, bueno, los números o los símbolos con madera, ¿verdad? Si yo los hago de madera y les pongo imán, como les comentaba, pues sería ideal ponerlos en el pizarrón, hacer el juego de irlos moviendo y entonces con esa manipulación física de objetos físicos, entonces un estudiante puede quedarle mejor la idea, ¿verdad? Porque entonces no tendría mucho sentido pasar o mover la madera con imán, la X a un lado y dejar solito el signo del otro lado. Entonces, son simplemente ideas para apuntalar, para resolver algunos problemas en cuanto al lenguaje algebraico, nada más. Otros errores muy comunes, y ustedes que ya han trabajado con esto no me dejarán mentir, es la escritura de relaciones como estas, ¿verdad? Hablando de los productos notables. Esto es muy común en los muchachos, pero yo siempre les digo a los compañeros maestros que los muchachos no tienen hasta cierto punto la culpa de que esto se vea de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros cometemos ese error también cuando estamos aprendiendo inglés, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a hablar, cometemos errores muy comúnmente y a través de los errores es que vamos aprendiendo. Entonces, lo importante es no señalar a la gente cuando hace esto, sino cuestionarla acerca del significado. Que los muchachos nos hagan este tipo de situaciones o que incluso nos digan, por ejemplo, que estos son 6, que también es una situación muy común, nos muestra que lo que no se está comprendiendo es el lenguaje, ¿verdad? Que el significado de este 2 no es el mismo significado que este y que el uso de este 2 en esta operación no tiene el significado de la ley distributiva, ¿verdad? O sea, de alguna manera lo que está en la mente de los muchachos cuando se cometen estos errores de aquí arriba, pues es la ley distributiva que solo se aplica a la aplicación, a la multiplicación. Entonces, es importante abonar a una visión del álgebra como la comprensión de un lenguaje,
porque entonces nosotros vamos a saber qué significan los símbolos. Podríamos buscar la manera de mostrar a nuestros muchachos, por ejemplo, que trabajar algebraicamente cosas aritméticas, es decir, buscar, por ejemplo, representaciones geométricas que nos ayuden a mostrarle a los muchachos de qué se trata este asunto. Por citar un ejemplo, podríamos pensar, ustedes ya han visto también en algún momento estos diagramas que se hacen. Quiero yo mostrar qué cosa es el binomio al cuadrado, pues entonces hago la multiplicación de los segmentos. Aquí el segmento A es el pequeño y el segmento B es el grande. Entonces hago A por A, B por B y tengo dos veces AB. Entonces es una manera de mostrarlo. Seguramente ya lo han visto en alguna parte. Pero lo traigo a colación porque inclusive algunas operaciones se pueden hacer algebraicamente siendo operaciones aritméticas. Por ejemplo, si yo quisiera mostrar a mis muchachos de primaria cómo resolver una multiplicación 13 por 15, por ejemplo, entonces podría pensarla como, bueno, déjenme usar un número diferente, 13 por 25. Entonces podría pensarlo en un 10 más 3, que en algunos libros de secundaria a veces aparecía como una aplicación de la multiplicación entre cuestiones algebraicas, ¿verdad? Entre expresiones algebraicas, pero yo creo que más bien valdría la pena verlo primero con los muchachos para que teniendo esta experiencia, entonces pueda yo reemplazar números por letras y ellos sepan a qué me estoy refiriendo. Entonces, en este caso también puedo representar los números en un rectángulo, ¿verdad? Obtendría yo este resultado. Y bueno, lo traigo a colación porque la visión que nosotros queremos de lo que deseamos explicar conviene sea llevada desde lo concreto hasta lo abstracto. Es prudente trabajar esto con algunos muchachos para luego poder hablar de esto y entonces ya cuando uno tenga esta situación, pues entender que se tienen dos copias de esto, ¿verdad? Que en realidad pues el resultado correcto, todos sabemos, se escribe de esta manera. Otra situación que conviene poner de manifiesto en la que le cuesta cierto trabajo a los muchachos, según las experiencias de un servidor, son las factorizaciones por agrupamiento. Es decir, cuando nosotros queremos quitar un objeto que tienen en común a una expresión como esta, más de una vez alguno de mis estudiantes me había preguntado, ¿y por qué así? ¿Por qué aquí aparece una A? ¿Y qué pasó con la otra A? Yo estoy viendo dos copias de la A y aquí solamente hay una. Bueno, entonces de esta manera se puede explicar la ley distributiva, ¿verdad? Decir que cuando uno escribe este tipo de situaciones, el objeto A se reparte con los otros objetos que se tenían en aquel sentido, del mismo modo en que repartiríamos el objeto a b cuadrada y 3xy si lo representamos con un rectángulo. Podemos decir que a lo que se refiere esta expresión del inicio es al área completa y por lo tanto cuando lo escribo de esta manera se entiende que la A se utiliza tanto para esta región, para encontrar esta área, como para esta otra región. Y bueno, el afán con el que yo les muestro estos ejemplos específicos es para darles idea de qué es lo que se espera en nuestra secuencia didáctica. Eh, Podría ser este el fundamento teórico, digamos, y entonces en mi salón de clases, pues puedo emplear materiales como FOMI, puedo usar madera, puedo utilizar piezas distintas, inclusive las famosas regletas, ¿verdad? Que en algunos países se utilizan mucho en el nivel secundaria. Entonces, ahí va a quedar para nosotros la creatividad, ¿verdad? Pero con el objetivo de desarrollar ese tema que ustedes eligieron en álgebra desde el punto de vista del lenguaje. Yo quiero desarrollar el lenguaje, quiero que mis estudiantes comprendan, que entiendan muy bien, que se formen una idea de lo que significa lo que está allí escrito. Un aspecto más en este juego de lenguaje son los símbolos que por convención nos escriben. En algunas clases a un servidor le ha gustado ponerlas todas en una lista, todos los casos en una lista,
y platicar acerca de ello, como las reglas del juego. El signo más, como todos sabemos, pues muchas veces se omite. Aquí les estoy poniendo un 3M que está pensando que es un más 3M, aunque ya nadie lo escribe, ¿verdad? Es innecesario. El número 1 como coeficiente o como exponente también son cosas que no se escriben y que de primera impresión hay que platicar con los muchachos en algún momento, ¿verdad? Porque son las reglas del juego, son convenciones que no tenemos por qué saber o no tiene por qué quedarnos claro de inicio, al igual que nosotros estaríamos usando una preposición, un apóstrofe, etcétera, cuando aprendemos inglés. De igual manera también el 2 en la raíz es otro de los eternos ignorados que nosotros normalmente omitimos cuando se entiende que estamos hablando de la raíz cuadrada. De igual forma los denominadores los pongo de manifiesto también porque son una situación que normalmente causa muchos conflictos. Nosotros dar por entendido que estos señores los vamos a poner cada vez que los necesitemos, también es una convención que hay que tratar en algún momento. Y de igual manera conviene platicar un poquito acerca de los neutros. Como sabemos también, el neutro para la suma, el objeto, el número, que normalmente me va a dejar sin cambios a un número, a una expresión a través de la suma, es el cero. O bien que nosotros tengamos claro también que si mi interés es en anular una expresión, pues voy a saber que esa expresión se va a anular a través de la suma con el cero. En completa analogía, también para la multiplicación, nosotros tenemos que nuestro neutro es el número 1. A cualquier expresión a través de la multiplicación lo va a dejar sin cambios, en completa analogía con el caso de la suma, y en el caso de la división, que a los algebristas les gusta escribir las cosas de esta manera, nos va a dar un 1, ¿verdad? Entonces, son reglas del juego, son situaciones que conviene nosotros podamos explicar a nuestros muchachos, que son maneras de proceder, convenciones. Y a propósito de que estamos hablando de inversos, una situación que viene a colación también, ya hablando de niveles de secundaria más adelante o inclusive universitarios, algunas personas confunden el recíproco con el inverso y tampoco se les debe de culpar porque en los dos casos se utiliza el simbolito -1 como exponente. En el caso del recíproco, que nosotros entendemos de esta manera, estamos hablando del inverso multiplicativo de lo que sea el seno de X, pero es importante manifestarlo, dejarlo claro en etapas más tempranas, en comparación con el inverso, que en este sentido hablamos de un inverso, no como un inverso multiplicativo, sino como un inverso en una función. Como sabemos, la y en este caso significa el seno de lo que sea la expresión m. Entonces, muchas de las confusiones que surgen en periodos más adelante se pueden paliar, se pueden menguar si nosotros dejamos en claro el significado del lenguaje. Entonces, una vez que nosotros hemos dejado en claro cuáles son los pormenores del lenguaje, podemos pasar a procedimientos un poco más sofisticados que inclusive les cuestan trabajo a los muchachos de un periodo universitario. El uso de las fracciones, bueno, ya no debo de decirlo, ¿verdad? Seguramente todos hemos batallado con eso. Pero para poner un ejemplo, permítanme usar, por ejemplo, la técnica de completar el cuadrado, en donde requerimos de la manipulación de la expresión ya con el objeto, ¿verdad? De que nosotros podemos completar alguna otra expresión. Esto ya requiere de que haya una comprensión bastante establecida, bastante bien formada en los muchachos de lo que significa una, un binomio al cuadrado, un trinomio que no necesariamente es un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Y para hablar de esta manipulación, pues desde luego debe quedarme claro que cuando escribo esto, yo estoy pensando en el trinomio cuadrado perfecto. Es decir, ya no debe de haber errores en la lectura de estas expresiones,
para que yo sea capaz de realizar este tipo de situaciones. Y bueno, si yo quiero hablar de un cuadrado, pensar a los cuadrados como en expresiones algebraicas, como en analogía a los cuadrados perfectos, ¿verdad? En aritmética, yo puedo por allí diseñar alguna actividad en donde esto quede perfectamente claro. Desde luego, también se pueden usar materiales físicos, etcétera. Y un último ejemplo que me gustaría mostrarles es el de las razones y proporciones. Supongan ustedes que mi objetivo es mostrarles a los muchachos que ellos comprendan qué significa una proporción, que más adelante ellos también van a poder utilizar en las reglas de tres, en los porcentajes, en la ley de senos inclusive, ¿no? Donde nosotros tenemos que tener claro que es una proporción, que es una razón. Y bueno, podemos comenzar, por ejemplo, planteando la siguiente actividad. Imaginen que tenemos una fotografía. Estas dos son fotografías que están a escala. Podríamos pedirles a los muchachos que ellos eh, impriman una fotografía en dos formatos diferentes, que estén a escala, que se vea la imagen perfectamente proporcional, ¿verdad? Supongan ustedes que estas dos imágenes son proporcionales. Y entonces podemos asignar números a cada uno de las fotografías, conviniendo que el número que vamos a asignar a esta fotografía es la división, 6 quintos. Lo que cuando nosotros estamos manipulando una imagen en un archivo electrónico, en Word, por ejemplo, Word le llama la relación de aspecto. ¿Qué relación tiene la altura con la base? Entonces, en este caso, el número que podríamos asignar a esta figura sería 6 quintos, que como número decimal, pues es 1.2. Entonces, de la misma manera, platicar con los chicos, desarrollar alguna actividad en la que nosotros podamos mostrarles que dos objetos, dos figuras van a estar a escala, van a ser proporcionales. Ahí ya queda más o menos clara lo que es la razón y lo que es la proporción, que van a estar a escala siempre y cuando los números que asignamos a cada uno de las figuras es el mismo. Entonces ahí estamos hablando de la igualdad de dos razones. Podríamos plantear inclusive que ellos dibujen, si es una fotografía electrónica, pues que ellos la manipulen, vean cuáles son las relaciones de aspecto en ese caso y que observen experimentalmente. Podríamos no darles las conclusiones, ¿verdad? Sino pedirles que ellos las establezcan. Vamos a mostrarles que los números que vamos a asignar a estas figuras que a todas luces se deforman corresponden a divisiones que no nos dan lo mismo, ¿verdad? Yo he empleado esta técnica algunas veces, lo he platicado también, inclusive con muchachos de preparatoria que están en geometría analítica y que a veces no queda muy clara qué cosa es la pendiente, la división de estas de altura con base también es una pendiente. Señalar en esta actividad que la convención es altura entre base, que también se puede convenir base entre altura, pero normalmente uso altura entre base para irlos encaminando hacia la pendiente. Y finalmente, pues que los números que vamos a asignar a cada figura son diferentes, ¿verdad? Que en este caso, con eso podemos comparar sin tener que ver la figura, ¿verdad? Que las imágenes están siendo proporcionales. Y bueno, es un tema que podríamos incluir también en la parte de álgebra y que podríamos tratar de esta manera. Podemos desarrollar una actividad con los muchachos en la secuencia didáctica en la que nuestro objetivo sea dejar en claro cuál es la razón de la proporción. Inclusive ahí podemos plantear ejercicios, problemas, ¿verdad? En donde yo tengo una figura pequeña, pero yo quiero imprimir la figura en un póster porque es la foto de mi personaje favorito, ¿verdad? O es un póster de una película que a mí me gusta mucho. Entonces, si yo conozco la altura, quisiera conocer la base, etcétera, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Cualquier aplicación en la vida diaria que a ustedes se les ocurra. Y estos son muchos casos, ¿eh? Son muchos ejemplos que cada uno de los cuales amerita un estudio didáctico, cada uno de ellos puede ser el objetivo de una secuencia de aprendizaje. Los pongo simplemente de ejemplo para que nos entendamos y sepamos qué es lo que se espera, cómo voy a llegar yo a que mi estudiante sea capaz de manipular
expresiones como esta. Por supuesto, el álgebra es muy amplia y dependiendo del nivel al que ustedes se encuentran trabajando, van a plantear ustedes una actividad. Si estamos hablando de la primaria, inclusive puede ser que yo en el fondo esté desarrollando una ley distributiva, por ejemplo, que le quede claro a los muchachos cómo resolver un problema como estos, sin que yo les diga en el fondo que estoy hablando de un lenguaje algebraico. Quizás simplemente yo me quede en un nivel cognitivo anterior a la abstracción para que en etapas posteriores se pueda desarrollar. Y vaya, quien puede darnos una idea de qué esperar de cada una de las actividades, aun cuando el concepto esté presente en diversos niveles educativos, es Piaget. El patrón del desarrollo cognitivo de Piaget nos puede dar una idea de qué cosas esperar según las edades de nuestros muchachos. En la pantalla ustedes pueden ver una tabla en la que se señala acciones, representaciones y abstracción y en qué edades podríamos nosotros esperarlas. Desde luego, en algunos casos podemos, no es exclusivo, ¿verdad? Podemos saltarnos algunas edades dependiendo del nivel de comprensión de nuestros muchachos. Muchas veces vemos que niños avanzados de primaria, por ejemplo, si están en cuarto año, probablemente ya comprenden algunas cosas del quinto grado, del sexto, y en ese caso habrá que subir un poquito el nivel cognitivo, que a eso se refieren las teorías de Piaget, ¿verdad? A saber qué esperar según la edad que tengan nuestros muchachos. Y vaya, las piagetianas que nosotros proponemos observar durante la elaboración de esta secuencia didáctica tienen que ver con lo que ustedes pueden ver también en pantalla. Hay algunas ideas de conservación, algunas relaciones que ya se pueden establecer según el nivel cognitivo de nuestros muchachos y que conviene tener en cuenta cuando nosotros vamos a proponer nuestra secuencia didáctica. Por ejemplo, la comparación entre cantidades, que se puede ver a ciertas edades, la conservación del peso, por eso en algunas ocasiones se puede representar a través de una ecuación este tipo de relaciones. Situaciones más complejas como el volumen, la densidad, alguna cantidad continua, cómo se conservan algunos números cuando nosotros despedazamos algún objeto y esta idea de que el todo es la reunión de las partes en cosas finitas, ¿verdad? En cosas infinitas no sucede así, etcétera. No esperamos desde luego que hagamos un estudio exhaustivo en el taller, ni mucho menos, ¿verdad? Pero sí es importante tenerlo en cuenta. Finalmente, en cuanto a la evaluación, voy a mostrarles ejemplos de 3 herramientas para evaluar, por si alguna de ellas es de su interés. Pueden usar una, pueden usar la que ustedes gusten, inclusive alguna otra que no estemos presentando aquí. La que les voy a presentar corresponde precisamente a la secuencia didáctica que yo les compartí como ejemplo. En la secuencia didáctica que yo les mostré, eh, está diseñada, está encaminada hacia un grupo de estudiantes de un curso de ingeniería, ¿verdad? En el formato es muy similar, por supuesto. Les comparto el formato únicamente para que tengamos idea de dónde y cómo plasmarlo más o menos. En el caso del desarrollo de una maqueta, yo planteé para el saber hacer, o sea, para el ejecutar el desarrollo de la maqueta, que se va a hacer en equipos, una rúbrica como la que ustedes pueden ver en pantalla. En esta rúbrica yo señalo varios aspectos. Yo los invito a que, para que el video no sea muy largo, voy a mostrarlo rápido y nada más voy a señalar algunos aspectos. Ustedes lo pueden detener. Me interesa, por ejemplo, que los alumnos identifiquen la superficie que van a representar en el caso de la maqueta. Ustedes pueden poner allí el rubro, desde luego, que quieran evaluar durante la ejecución de la tarea, el desenvolvimiento psicomotor de un niño, por ejemplo, o cómo se desenvuelve con sus compañeros en el trabajo en equipo, si tiene un buen uso del material, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este caso yo estoy pensando si se eligen adecuadamente los objetos que se van a representar. Eh, Les estoy pidiendo que usen GeoGebra. Bueno, es el caso de un nivel superior, ¿verdad? Los materiales, etcétera. Y a cada uno de estos rubros yo voy a asignar una puntuación, como en una rúbrica normal, y voy señalando, voy tachando los espacios, voy escribiendo aquí en qué consiste cada una de estas cosas.
Algunos que hayan utilizado Microsoft Teams, por ejemplo, si están trabajando en línea, podrán observar que en la actividad tarea se les puede poner rúbricas y uno puede ir calificando de acuerdo a las rúbricas y el programa ya les genera la calificación total y es una manera de evaluar el desenvolvimiento, el saber hacer. Por otro lado, como quiero evaluar los conocimientos teóricos, en este caso lo puedo hacer, ¿verdad? En este nivel, les estoy poniendo un cuestionario en línea que lo contesten. La herramienta de Microsoft Forms les permite escribir ecuaciones. También conviene compartir estos materiales, ¿verdad? Para lo que a ustedes les sea útil. Y pues aquí es un cuestionario de opción múltiple, un examen simple, común y corriente, ¿verdad? Y finalmente, a manera de autoevaluación, que lo que estamos evaluando aquí es el saber ser, cómo me desenvuelvo, cómo me concibo, cómo me siento yo cuando estoy trabajando en equipo, pues es básicamente una lista de cotejo, en donde pongo preguntas como, por ejemplo, me siento cómodo en el orden de las actividades, es decir, no tengo problemas en la consecución de mi trabajo, el tiempo que le dedico a la asignatura es suficiente, en este caso estoy evaluando el desempeño de un estudiante, siempre busqué conciliar los desencuentros con los compañeros y como ustedes pueden ver a la derecha, simplemente se pone verdadero o falso. Lo que ustedes pueden ver en pantalla es un ejemplo de llenado de esta lista de cotejo, en la que voy marcando si se tiene o no la actitud, la competencia o los sentimientos que pueda tener mi estudiante en la realización del trabajo. Y en este caso, pues valdría la pena hacer una discusión. No hay una asignación aquí de, de un número, ¿verdad? Una calificación, porque finalmente es una especie de autoconocimiento. Abona el autoconocimiento del muchacho. Esperamos que este pequeño video les sea útil para que ustedes puedan plantear su propia secuencia didáctica. Recuerden que la intención es desarrollar la secuencia, llenar cada uno de los rubros a como nosotros las entendemos, compartirla en el foro para que alguien más pueda revisarla y comentarla, incorporar los comentarios si ustedes gustan en versiones más posteriores, pero sobre todo nos gustaría mucho que si eligieron definitivamente un objetivo de aprendizaje, un rubro, un tema que ustedes puedan aplicar con sus muchachos, que en realidad lo lleven al aula, que lo prueben, que lo revisen, que vean si qué tan viable es la actividad que ustedes plantearon. Y ojalá en posteriores momentos ustedes nos puedan comentar cómo les fue con la secuencia didáctica. Esto desde luego ya no va a formar parte del taller, sino finalmente de un afán de mantener contacto con ustedes después del taller. Y pues bueno, esperamos sus comentarios, sus sugerencias. Por ahí al final les vamos a pedir que nos viertan alguna opinión acerca de este trabajo. Pues no nos queda más que decir. Muchas gracias por atender el taller, muchas gracias por permitirnos trabajar con ustedes y seguimos en contacto.